Eh, pues yo creo que este capítulo te habla de un tema importante. Muy bien. Pues en este capítulo están hablando de un tema que yo creo que nos muestra lo que nosotros somos para Dios y como la intención que busca, la intención que se busca verdaderamente de Dios y lo que nosotros debemos pensar que somos para Él. Que Él está hablando en este capítulo, está hablando sobre la impureza, está hablando sobre lo que somos nosotros para Él. Y porque cuando él viene a tratar lo que nosotros somos para Él, pero yo creo que está hablando también de una condición en la que la sabiduría de Él nos va llevando a nosotros a entender cosas y en la que nosotros podemos, podemos desprender de esa sabiduría nuestro estilo de vida y podemos mirar también las cosas que provienen de Dios por medio de todo eso que Dios nos da. O sea que yo creo que ahí está tratando con lo que la persona puede llegar a entender cuando, cuando tiene la intervención de Dios en su vida. Yo creo que desde la pureza viene la condición en la que la persona se puede encontrar y cómo la persona puede pensar de lo que le rodea. Y hay un versículo en Tito que dice que todas las cosas son puras para los puros y que hay cosas y que hay cosas que no son puras para los que son incrédulos. Entonces, yo creo pues que Dios cuando está hablando sobre la impureza y cuando pues da una amonestación hacia la impureza es porque Él nos quiere demostrar a nosotros que si lo tenemos a Él, pues va a cambiar la condición en la que nosotros lo vemos a Él, en la condición en la que nosotros vemos todo lo que proviene de Él, todo lo que es de procedencia de Dios, empieza a cambiar empieza a cambiar de valor, empieza a cambiar de medida y puede empezar a cambiar en el sentido en el que yo vea un propósito, en el sentido en el que yo vea que, que provienen de Él, que provienen de Él bendiciones de cada cosa que yo pueda estar pasando para hacer uso de la sabiduría de Él y para yo hacer para ya hacer como más real esa relación con Él, para que se pueda hacer, para que se pueda sustentar en mi vida y frente a mis razonamientos y mis argumentos se pueda sustentar más
la naturaleza de Dios se pueda resaltar más y pueda venir la pureza, pueda venir como yo, eso que yo defienda de Dios y que ya pase a defender lo de Dios por encima de lo que sea mío. Porque pues yo creo que la impureza no se tiene que disfrazar necesariamente como lo malo, sino que ya puede llegar por falta de lo de Dios. Por lo menos en el versículo 23 habla de eso, no habla no habla de algo que está mal, sino algo que simplemente empieza por lo que puede hacer falta de una corrección, por lo que puede hacer falta de esa amonestación y por lo que puede hacer falta de la pureza que aquí está hablando que proviene es de Dios. O sea que cuando la impureza está es porque viene otro elemento, porque viene otro ingrediente a añadirse a, a algo que ya está preparado. Y cuando ya está preparado eso y viene, digamos, a añadirse otro ingrediente, entra como a generar una contaminación y cambia, digamos, la fórmula completamente solo por tener algo aparte a lo que debe ir ahí. Entonces, cuando le dicen a uno que todo debe estar preparado por Dios y que todas las obras que nosotros caminamos ya fueron preparadas por Dios, ellas fueron preparadas en la pureza, o sea que ellas fueron preparadas en el entorno de Dios y fueron preparadas bajo las condiciones que Dios nos está dictando en la palabra para nosotros seguirla y, y no digamos que no añadirle y no traerle impureza a esa preparación que Dios hizo. A que por las obras de Él nosotros también tengamos un estilo de vida que nos permita, que nos permita estar despertando en esa realidad de Dios y en esa realidad que trae lo espiritual y en esa realidad que trae la vida de la palabra. Entonces, en el versículo 23 dice, Él morirá por falta de corrección. Entonces, ya sigamos que estamos hablando de la impureza, pues eso es lo que tiene considerado Dios, de que nomás cuando hace falta la corrección, ahí ya estamos dejando la vida y lo que nos puede pasar lo estamos dejando en manos de una conciencia que está bajo la impureza, o sea que está, digamos que dañada y que tenemos que entender que no solamente que no solamente puede estar dañada al modo del ser humano, que el ser humano lo que le conviene a veces puede estar dañado, sino que aquí dice de Dios que Él morirá. Entonces no solamente al modo de pensar de uno cuando le están, cuando le están indicando que la falta de corrección trae la impureza, sino que están hablando desde que trae una muerte.
y que están hablando de que trae una falta de la vida. Entonces, pues yo creo que la, que la impureza habla bastante y que la impureza trae bastante desconocimiento. Si está hablando de una muerte por una falta de corrección, y a veces a veces no nos gusta traer las cosas a donde está la corrección. A veces nos cuesta que la corrección nos diga lo que nos conviene, nos cuesta buscar que la corrección sea la que dirija, y a veces pensamos en lo que estamos haciendo bien, pero no nos gusta la corrección. A veces, a veces una persona quiere, o digamos que en esa impureza que puede tener la carne, en esa impureza que quiere tener lo que se opone a lo de Dios en cada uno de nosotros, pues a veces quiere es fijarse en lo bueno, pero que la corrección no esté. O sea, a veces quiero con mis cosas buenas ya, ya pretender que no necesito la corrección. A veces, a veces una persona, si está haciendo algo bien y se equivoca en algo, y uno le llama la atención en algo, vienen los reclamos, que porque a mí sí me miran lo malo, puede decir. Y, y a veces, y a veces uno cree que la vida solamente viene porque le den las felicitaciones a uno, pero no cree que uno no cree que la vida también viene por la corrección, porque aquí dice que la muerte viene por falta de corrección. Entonces, uno, uno desde, uno desde qué punto a veces considera la pureza con Dios, porque, porque si le están hablando de una impureza, es donde se pierden a veces las facultades de pensar en las cosas de Dios, donde se pierde, donde uno empieza ya a perder ese, como empieza a perder como esa forma y esa imagen de pensar en lo de Dios y de conectarse con lo de Dios. Entonces, pues esa impureza yo creo que viene a jugar un papel importante porque se pueden resumir todas las cosas contrarias a vivir bien, se pueden resumir en la impureza, en la falta de corrección, en que falte el consejo de Dios, en que pueda faltar la relación con Dios, en que, en que no se esté pensando que hay un propósito con Dios dentro de cada cosa que está pasando. Porque si le están diciendo a uno que esté atento a a la sabiduría, que, que inclinemos el oído, es porque están pasando cosas y porque es el ingrediente de la sabiduría el que tiene que decir lo que está pasando. Porque si no empieza a contemplarse la impureza, empieza a vivir la persona de la impureza. A veces se puede vivir de la impureza, se considera más la impureza sin importar lo que traiga, sin importar si trae la muerte,
porque, porque no se consideran las cosas buenas si no se busca primero a Dios. Yo creo que cuando se refieren que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, nos están hablando es que busquemos primero lo que nos va a traer, lo que nos va a traer a nosotros el entendimiento, lo que nos va a traer a nosotros la comprensión de las cosas espirituales, porque no, porque digamos que tiene que haber ese proceso para que venga un despertar, como habla en los pasos como hablan los pasos en los 12 pasos. Si no viene primero algo, si no viene primero un orden, no se puede llegar a pensar puramente de lo que Dios quiere hacer. No se puede pensar puramente de una corrección cuando no se empieza pensando que la sabiduría de Dios está hecha para todo lo que esté viviendo. Cuando viene, ya nomás cuando viene la sabiduría a funcionar en solamente en una parte de mi vida, ahí ya se puede estar generando una impureza, porque es como si yo atacara la enfermedad, pero no del todo. O sea, que yo estoy dejando que ella tenga una parte en la que ella se mueva y que tenga una parte que más tarde va a seguir despertando toda la enfermedad que ya había sido tratada. Y yo creo que esta enfermedad, uno, uno debe estarse esforzando por tratarla del todo, por tratarla con pureza, o sea, por tratarla con los principios que me dan a mí la cobertura completa y no que me cubran a mí nomás en un aspecto, sino que se debe dar, que se debe dar un trabajo integralmente, porque, porque si no se está trabajando con la impureza, yo creo que si uno está trabajando con la impureza, uno lo que estamos haciendo lo estaríamos haciendo con un porcentaje, pero no con algo completo. Y es importante empezar a hacer las cosas completas. Y yo creo que el que puede hacer las cosas completas y el que dice que nosotros estamos completos en Él es Dios. Y cuando estamos completos en Él es porque la corrección no viene a matarnos a nosotros, porque la sabiduría no viene de cualquier manera, porque la sabiduría viene a ser para solucionar todas las cosas, porque la sabiduría, porque en la sabiduría, yo creo que si la persona está confiando en la sabiduría, esa sabiduría no lo va a hacer quedar mal. Esa sabiduría no lo va a dejar en impureza y que esa sabiduría le va a permitir llegar llegar a conocer las cosas puras dentro de lo que la persona y las personas están acostumbrados a notar de lo que pasa. A veces no queremos a veces no, o sea, se nos hace difícil pensar en esa corrección que viene a decir que todas las cosas que todas las cosas son buenas para los que aman a Dios, que todas las cosas obran para bien. A veces esa corrección no nos gusta porque le estamos añadiendo impureza, le estamos añadiendo mis derechos como, o
sea, mis derechos como persona, pero no mis derechos como una persona que está atenta a la sabiduría de Dios, y no como una persona que obtiene la vida por medio de esa corrección. No, no como una persona que es hija de Dios, como dice acá, hijo mío, está atento a mi sabiduría, a mi inteligencia, inclina tu oído. Entonces, esa amonestación es porque la corrección que le están dando es a devolverse como el hijo otra vez, cuando se está atento a la sabiduría, cuando se están recibiendo esas cosas, cuando se está recibiendo de Dios, pensar de Él como el Padre de nosotros, como, como el Dios en el que nos mete a nosotros en una relación como de padre a hijo, y de donde de Él vienen las cosas puras, que por más o sea, que por más que nosotros veamos de una manera, que seamos obedientes a la manera de ver de Dios. Por eso dice, está atento a mi sabiduría, porque lo quieren mantener a uno como hijo, porque lo quieren sostener a uno bajo, bajo ese sustento de Él, bajo esa provisión de Él como un padre, lo quieren sostener a uno por medio de esa sabiduría. Y como Dios le quiere poner a uno, como Dios quiere ser un abrigo sobre todas las situaciones de uno por medio de esa sabiduría. Y como Él nos quiere dar vida a nosotros, guardándonos en todas las cosas de Él, en donde la impureza no venga a filtrarse en la sabiduría de Dios y en lo que nosotros estamos oyendo, a lo que nosotros nos estamos inclinando, a lo que nosotros estamos pensando y a lo que consideramos válido, porque pensar en lo que es válido para mí viene muchas veces a interponerse, a querer otra vez devolverse a la creación de Dios y cambiar el origen de las cosas. Cuando yo interpongo a veces esa opinión, esa validez que existe para mí, quiero venir a cambiar a cambiar lo que es la vida para Dios. Por eso estamos necesitados de la corrección, estamos necesitados de esa vida que quiere dar Dios por medio de esa pureza. Allá en Villa Samán levantaron la mano, ¿punto? Muy buenos días a todos los compañeros, todos los hermanos en la lucha. Saludos a las familias, a todas las fundaciones que nos acompañan. Yo quería hablar acerca de el costo de la recuperación. ¿No? Hay que entender de que la restauración no me la van a dar o no la voy a adquirir para irme para la casa o para ir a trabajar, ¿no? La restauración, como lo estoy viendo yo aquí en la Fundación Proyectando Generaciones, eh, es adquirirla para servir. Porque si yo no como mi restauración para servir a otro, entonces la voy a perder. La voy a perder porque eso es un problema espiritual. Yo debo vivir en restauración. Entonces, el costo de la restauración es costoso, ¿no? La restauración tiene un alto costo para quienes queremos vivir en restauración y servir en restauración. Eso significa que aquel que quiere servir debe pagar un precio por su servicio. ¿Cuál es el costo? Yo debo considerar
varios aspectos. Uno es poner en disposición una vida dispuesta al sacrificio. Debo estar dispuesto a sacrificar todas esas cosas que en algún momento yo llamé bueno, bacano, chévere, y sacrificarlo porque me está haciendo daño, me está haciendo daño. Yo no puedo estar aquí sentado en la fundación, alabar a Jesús, quitarle la chancla a Jesús y luego ponérmele los tenis a J Balvin, ¿no? Porque estoy yendo en contra de mi objetivo. Entonces, yo he desarrollado o he estudiado aquí varios puntos que en la teología es la aceptación del principio de muerte, ¿no? Y yo debo ver a Jesús como el ejemplo, ¿no? Entonces dice aquí, aceptación del principio de muerte, la sepultura y resurrección. Muerte, sepultura y resurrección. Esto me lleva a 2 Corintios 4:10. ¿Alguien lo tiene por ahí, por favor? Para que podamos respaldarlo con la palabra. 2 Corintios 4:10-11. ¿Qué dice? Dice, donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. Estamos vivos, pero por la causa de Jesús estamos siempre en peligro de muerte para que su vida también se pueda ver en nuestro cuerpo moral. ¿No? 4:10-11. Dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces yo debo andar en muerte a todo lo que a mí me parece chévere, que la discoteca, que la deshonestidad, que el robo, que el trago, que el desenfreno de emociones, la lujuria, todo ese tipo de cosas. Yo debo llevarlo a la muerte. Entonces, muerte a todo lo que no encamina o no me aporta a mi objetivo, que es estar en restauración. Sepultura, enterramos esas cosas o nos olvidamos de esa vieja forma de pensar, actuar y proceder. Y resurrección, ¿no? Volvemos a la vida en Cristo, un nuevo ser. Y con ese nuevo ser sepultamos al viejo hombre. Nuevas actividades, nueva forma de hablar, nuevas amistades, nuevos gustos, etcétera. ¿Cómo se manifiesta el costo de la restauración? Juan 12:24. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Yo debo morir a mi viejo hombre para así ser fructífero, para así poder servir a otro con mi forma de ser. Esto es por atracción, compañero. Eso no es por de bla, bla, bla. Eso no es de míreme. Esto es haciendo y arrastrando con el ejemplo. Hay que saber para qué es el liderazgo. El liderazgo no es para acomodarme yo. El liderazgo no es para hacer mi vida más fácil. El liderazgo no es para comer más en la cocina. El liderazgo es para arrastrar con ejemplo a los demás. Para eso es el liderazgo. Entonces, siguiendo este principio de entrega y renuncia personal, el costo y precio está asociado con varios aspectos. Yo cuando estoy en recuperación, de que voy a estar expuesto, número uno, a la crítica de aquellos que no han salido y aquellos que han salido también. Nos van a criticar, nuestras familias nos van a criticar, gente que no entiende cómo es nuestro estilo de vida, ya que hemos pasado por ese desierto, gente que no va a entender, nos va a criticar. Se debe superar la fatiga espiritual, porque es que el que es muchacho espiritual se cansa de todo. Se cansa del trabajo, se cansa del estudio, se cansa de la novia que tiene, se cansa de las cosas que adquiere, nunca va a estar contento. El muchacho espiritual, Isaías dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Este problema de la drogadicción, como la veo yo, es un problema, una enfermedad de inmadurez.
¿sí? El muchacho tiene una pelota y ve a otro con otra pelota, ya no quiere esta, sino que quiere la otra. Yo me compro un par de tenis, a la semana ya no quiero eso, sino quiero los que vi por allá. Nunca estoy conforme por la inmadurez. Y la inmadurez no tiene nada que ver con la edad cronológica. El gobierno dice que yo a los 18 años puedo votar, ¿sí? Pero hay gente que tiene 45 años, votan y venden el voto por un tamal. Entonces son inmaduros, son muchachos en esa capacidad, pues, en cuanto a ejercer su voto y hacerlo valer. Jesús, siendo niño, enseñaba en las sinagogas. Era niño cronológicamente, pero espiritualmente era maduro. Entonces yo debo tratar de adquirir esa madurez espiritual para yo poder elegir bien. Esto es una obra, lo que estamos haciendo aquí, la obra de la restauración, como un puente, como un edificio, una obra está siempre expuesta a ser probada. Un puente debe de ser revisado cada cierto tiempo para asegurar de que no se vaya a caer, de que no vaya a haber un accidente. Esto lo hacen terceros. El puente no se va a revisar a sí mismo. Nosotros los hombres, tenemos esa capacidad de que nuestras obras internas podemos revisarlas nosotros mismos. Y este es el ejercicio que nosotros hacemos en Fundación. A través de la meditación, a través de la oración, a través del razonamiento, a través del pensamiento, podemos estarnos revisando constantemente dónde es que estamos mal, para dónde vamos. Los eneáticos le llaman receptividad. Hay que estar receptivo a lo que se me acerca y también a lo que viene de adentro de mí, para yo mantenerme una obra funcional para los demás. Entonces, cuando yo soy un muchacho espiritual, cuando me canso de las cosas que tengo, cuando deseo lo que otros tienen, cuando no puedo reconocer que otro lo puede hacer mejor, cuando no soy capaz de escuchar el mensaje, sino que desecho al mensajero y me pierdo de la bendición, cuando me da rabia fácilmente, cuando me dejo llevar al terreno, soy un muchacho espiritual, cuando no puedo dejar pasar la ofensa y dar solución, cuando me enfoco en el problema en vez de en una solución, soy un muchacho espiritual. Cuando no pienso en servir, sino que pienso en cómo me pueden servir a mí, soy un muchacho espiritual. Cuando no entiendo por qué estoy en este sitio, soy un muchacho espiritual, sea teológico o sea terapéutico, donde sea que estemos. Hay que encontrar la comba al palo, hay que ser maduro para poder salir de este problema. Es un problema de madurez. Si no hago el esfuerzo por cambiar esta forma de sentir y pensar y ver la existencia, soy inmaduro o muchacho. Y Dios no va a respaldar a una persona que cuando la obra se pone a prueba se va a derrumbar. Es un peligro. Es un peligro. Entonces, pensándolo en esta forma, yo debo estar muy seguro de que mi obra va a perdurar. Esto no es de que yo voy a hacer 6 meses, que yo voy a hacer 1 año, que yo voy a hacer 10 años, que yo voy a hacer 20 años en un sitio y ya, la logré. Alábalo, que he vivido. Lo logró, no señor. Esto es todos los días para el resto de mi vida. Yo ni siquiera digo que 24 horas a la vez. Yo digo que es un pensamiento a la vez. No es muy difícil, no es muy difícil. Pero para yo escoger bien, la mayoría de veces debo tener un espíritu fortalecido. Oración, ayuno, meditación. Hay que tener una autoridad. Mientras estamos dentro de la fundación hacemos las cosas bien. Cuando estamos afuera es que nos desembocamos porque no tenemos una autoridad.
y confundimos la libertad con el libertinaje. Entonces, hay que aferrarse a una autoridad, un poder superior, un Dios viviente. Entonces, soy inconstante, volátil, poco confiable para mantenerme perseverante en una obra expuesta a la prueba. Una obra de restauración está expuesta a la prueba en cada momento, desde que me levanto. La pereza, prendo televisor, veo las chicas águilas, la música, salgo a la esquina, mejor dicho, está expuesta a la prueba constantemente. Y para yo batearlas todas, como Edgar Rentería, tengo que estar muy fortalecido en el espíritu. Es un problema espiritual, de inmadurez. Debo de fortalecer mi espíritu para que mi alma empiece a filtrar esos pensamientos negativos. Entonces, como les digo, ya para no alargar esto, yo debo entender que la recuperación es una obra infinita, es infinita. En los tiempos de Jesús, el vicio era el vino y el juego, y el sexo. Ese era el vicio desenfrenado de la época, ese era el bazuco, el perico y el tusi de la época. Y eso viene de descendencia, no es ya ahora nomás. Entonces, hay que tener eso en cuenta, ¿no? En mi mente siempre va a estar puesta a prueba y debo tener la capacidad de escoger bien, porque el tiempo aquí no puede ser en vano. El tiempo que yo haga aquí, sea 3 meses, sea 1 año, sea 5, sea 10, sea 20, eso a mí no me determina, eso a mí no me asegura que yo cuando salga de aquí voy a estar bien. Yo debo entender de que yo me restauro con un para qué, con una razón, con un motivo, y es el servicio. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias por escuchar. Ojalá esas palabras hayan tocado. Gracias. Buenos Gracias a días. ustedes, Dios los bendiga, tengan un excelente día. Buenos días, yo soy Darwin y quiero compartirles algo que me llamó mucho la atención sobre el Proverbios 5, 22 y 23, que dice: el perverso quedará atrapado en su propia maldad, su pecado. Ya, el perverso quedará atrapado en su propia maldad, su pecado será como sogas que lo atrapan, su falta de disciplina lo llevará a la muerte, su insensatez acabará con él. Pues haciendo pues un resumen de lo que puedo rescatar de estos 2 versículos, son que de la perversidad derivan 3 fases: el pensamiento, la palabra y la acción. Para que la persona piense constantemente en perversidades, hubo una contemplación en el corazón. Obviamente atesoró cosas indebidas, mayormente en momentos de soledad y quietud. Como dice, como cuenta la historia de David, ¿no? Estando en descanso, aparentemente en quietud, su interior siempre estuvo inquieto, ¿no? Estuvo inquieto en ese momento de aparente quietud, valga la redundancia. Se asomó y dijo: hey, ¿quién es ella? No, pues mándala a llamar, porque pues se ve como sabrosa, ¿no? Como decimos nosotros. Y fue ahí donde se desencadenó un patrón de pecados y de perversidades que nacieron desde una contemplación, ¿no? Desde un solo pensamiento, ¿ya? Como dicen los geneáticos, un adicto solo es un adicto mal acompañado. Pero no siempre la soledad es mala. O sea, hay momentos en los que uno es necesario, como dice la palabra, mirar adentro de su aposento, revisarse uno mismo,
porque se supone que el perverso diciendo mentiras, señala a las demás personas, todo el tiempo está planeando el mal y arma líos en todas partes, pero pues tarde o temprano vendrá la destrucción. Y creo yo que uno de los ingredientes esenciales para romper con las cadenas de la perversidad es la disciplina, en cada una de mis áreas, principalmente en el área espiritual. Y esto nos cae mucho a nosotros como personas que aspiramos a ser líderes, ¿ya? Porque un líder no es alguien al que nombran o alguien al que titulan, sino una persona ejemplar, una persona ejemplar. Y es que la vocación del servicio va mucho más allá de solo dar órdenes de boca para afuera. Se trata de ser un ejemplo vivo del servicio. El estatus me impide ver mi lado humilde y encubre lo más importante para un líder, que es la empatía. Ponerme en los zapatos de otros, ayudar a progresar a las personas que requieren una evolución intrínseca de su carácter, demostrando de mi parte qué y cómo se debe hacer las cosas. Se trata de hacerme menos que todos, ser el último, tomar menos para que otros tomen más. El servicio es un don implantado por medio del Espíritu Santo, aplicando el amor sobre todas las cosas, ya que el amor todo lo soporta y todo lo espera. Es ser paciente para volverme en el tutor esencial y necesario para la sociedad. Sufrir por otros cuando se trata de dar lo que tengo, así me quede sin nada. Invertirlo todo, así me quede sin nada. Es paradójico hablar del crecimiento siendo menos que los demás, pero esto es espiritual, lo cual para el carnal es locura. Pero locura es cometer los mismos errores buscando un resultado diferente, así que no puedo pretender ser el mismo líder prepotente con intención de que me sirvan y me respeten, pero para que el respeto sea genuino, no debo exigirlo subyugando la integridad de otros, sino ganándolo siendo un ejemplo vivo de cómo se hace conforme a la voluntad de Dios. Dios le sirve a hombres, pero no es sirviente de hombres. Asimismo somos servidores, pero no sirvientes. De la misma manera, mi prójimo no es mi sirviente. Antes, cuanto más le sirvo con humildad, él sirve no para mí, sino para el Padre, ya que con su trabajo se está viendo reflejado todo el ejemplo que yo fui para él. Adelante, muchachos. Dios les bendiga. Muchas gracias por la oportunidad. Buenos días, buenos días, Gracias. buenos días, buenos días. Pastor. Escuchando yo, a ver, vamos a entender esto. En los proverbios, para no irnos lejos, siempre a través de varios versículos, siempre nos está mostrando eso. No seas sabio en tu propia opinión. O sea, varias veces y repetitivamente en diferentes capítulos repite eso. No seas sabio en tu propia opinión. Jesús, y hablaba ahora que mi líder de David, Yasamán, el que habló antes de Darwin, hablaba del maestro, decía. Y tocaba algo que decía el vicio de aquel tiempo era el juego y bueno, y diferentes cosas. ¿Qué nos falta a nosotros? O sea, ¿qué le faltaba al pueblo cuando el terapeuta Jesús, llamémoslo así, y el maestro, y con todo respeto lo digo, mi Señor Jesucristo, el terapeuta de este tiempo, ¿a qué vino? ¿Cómo empezó su ministerio y qué fue lo que realmente empezó a mostrar? Y él les decía, ustedes se sientan en la cátedra de Moisés, a los fariseos, a los seduceos, a los jebuseos, a todos los doctores de la ley. Él les decía, ustedes se sientan en la cátedra de Moisés. Hoy día, ¿qué pasa?
Durante 27 años que llevo en este ministerio, siempre he visto que hay gente que se sienta en diferentes cátedras. La de terapeuta, la de líder, la de que sabe. ¿Qué nos queda faltando? O sea, ¿qué hizo Jesús a través de su terapia ministerial con los religiosos de ese tiempo? Les entró a la conciencia. Es que eso es lo que siempre nos queda faltando. Siempre nos queda faltando que esa terapia, que esa Biblia, que ese conocimiento nos llegue a la conciencia. Por eso hemos visto varios pasajes. Entonces, él les dice, ellos le dicen, ¿cómo nos dice que seremos libres si nunca hemos sido esclavos de nadie? ¿Y qué les dice Jesús? Les entra a la conciencia y les dice, aquel que hace pecado, esclavo del pecado. ¿Qué le estaba diciendo? Veamos mucho más adentro de nuestro ser. El líder decía ahora nuestro ser, o sea, nuestra conciencia. Vamos mucho más adentro. Vamos hasta allá, hasta el fondo de nuestro ser. Ahora decía Darwin, es buena la soledad, pero también es buena la compañía. ¿Qué dijo el salmista? En lo íntimo me has hecho comprender sabiduría. O sea, ese verdadero temor. Por eso es que cuando él comienza el discurso del Sermón del Monte dice, oíste que fue dicho, oíste que fue dicho, oíste que fue dicho, el paso número 3, el paso número 6, oíste que fue dicho, o sea, ya tenés todo el conocimiento, ¿qué es lo que te falta? Entonces él decía, oíste que fue dicho, pero yo os digo, oíste que fue dicho, no adulterarás. Está bien hasta ahí la cátedra, ¿sí o no? La ley dice, no adulterarás. Hasta ahí está bien la cátedra de Moisés. No adulterarás. ¿Qué le quedaba faltando? La terapia del Señor Jesucristo, o sea, entrar más allá. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y eso era lo que les afectaba. O sea, realmente estás haciendo las cosas de corazón, líder. Porque es que en estos días había un líder muy bueno, se fue, y dicen que escuché, ¿no? Estoy replicando lo que escuché, no sé si es verdad o no, que al otro día ya estaba con el reggaetón, o sea, si entró verdaderamente esta palabra a tu conciencia, o sea, al fondo de tu corazón, si entendiste bien lo de Jesús, porque entre más yo camino en esto, más ignorante me hago y aprendo que menos conozco de Dios. Que ya, a mí la verdad, la música me tiene sin cuidado. Yo paso, pero mi conciencia y mi mente no tienen disponibilidad para esto. A mí la música no me mueve los sentimientos y gracias a Dios por ese ejercicio. Y doy gracias a Él porque ese ejercicio, decía el líder, ahora hay que ejecutarlo nosotros mismos. Entonces los judíos le decían, un padre tenemos, es Abraham. O sea, siempre estaban sentados sobre su cátedra, pero no tenían conciencia. Y que el despertar de la conciencia fue lo que vino a hacer Jesús, a despertar esa conciencia y convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Por eso dice, no os dejaré huérfanos, os dejaré el espíritu, o sea, la vida del espíritu. Es que miren, el líder también decía algo que me llamó la atención, la resurrección y la muerte. Cuando David mata a Goliat de una pedrada en la frente, el gigante que estaba delante del pueblo, llamemos el gigante que está delante de nosotros, llámese droga, usted ya le metió el rocazo, o sea, usted ya hizo el primer paso, le metiste el rocazo a la adicción y ella en estos momentos cayó. Pero ¿qué hizo David? Desenvainó la espada y le cortó la cabeza. Ese cortar la cabeza es la mentira, el engaño, la manipulación, la argumentación, la racionalización y todos los argumentos terapéuticos que quiera acá. El juez le mochó la cabeza y acabó con el problema de Israel. Está la ley, en eso ya hablamos, pero aparece la gracia. Y la gracia hay que ejercitarla, le dijo Pablo a Timoteo. ¿Y cuál es esa gracia que hemos de ejercitar? La conciencia, man.
¿Sí estamos haciendo verdaderamente las cosas como son? ¿O cada vez adquirimos más y más conocimiento? Un disco duro de una computadora de 1 terabyte se le puede meter cualquier cantidad de información. Cualquier cantidad de información. Pero solo tiene la información. Tu cerebro aún es mayor que 1 terabyte. ¿Ustedes sabían eso? Nuestro cerebro fue diseñado para crear esas terabytes, esos gigabytes y esas megabytes. Y todo lo que queramos crear. Somos creadores. ¿Por qué no permitimos que esa palabra, que ya la tenemos en nuestro cerebro almacenada, baje a nuestro corazón y nos haga mella? Ese es el secreto de la recuperación, no es más. Tener conciencia plena de lo que se está haciendo, de lo que se está haciendo. Entonces, por eso yo siempre decía, cuando estoy solo es cuando más me conozco, porque si no me voy a desconocer siempre me voy a desconocer. ¿Cuántos de los que estamos aquí sentados, y lo digo con todo respeto, cuántos de los que estamos aquí sentados estuvimos sentados en una fundación hace unos días atrás, unos meses o tal vez unos años, y un momento despertamos y ya estábamos con la droga en la mano, o con la droga inyectándola, o con la droga inhalándola, y ni siquiera entendíamos por qué estábamos haciendo eso? Si estábamos bien, es porque no entramos en conciencia, entramos en conocimiento y almacenamiento de información nomás. No entramos en esa conciencia plena de lo que es la vida con Jesús, la vida espiritual o el despertar espiritual o como quieran llamarlo mucho. Yo, mi hijo, buenos días. Entonces, vemos cómo la información y el conocimiento es bueno, pero Proverbios dice, entra en eso para que conozcas inteligencia, conocimiento y sabiduría. Pero el conocimiento y la sabiduría y la inteligencia del Altísimo, esa es la que tenemos que entrarle, a esa, a esa, a esa conciencia plena, a esa conciencia plena. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Eso decía la ley de Moisés. Hasta ahí está bien, ya conoces. ¿Oíste que fue dicho? El alcohol hincha 7 veces más el cerebro de lo normal y por eso es que ha guayado. ¿Oíste que fue dicho? La racionalización, la argumentación y los mecanismos de defensa y el bateo, como decía Milier ahora, y los más Maguire sacan las pelotas del estadio y se las saben todas, pero no tienen conciencia de lo que están haciendo. No tienen conciencia ni la capacidad de aplicar lo que aprendieron. Se la aplican a todo mundo. Esa sabiduría y ese conocimiento que tienen a través de la adicción a los químicos, la aplicamos a todo el mundo, pero para nosotros no lo funciona. Eso es rarísimo. Tienen la conciencia tan alejada de su mismo ser que dictan una terapia en un turno de 3, 4 días. No sé cómo es que manejan las fundaciones esos turnos y esas cosas. Salen, consumen y vuelven a coger el grupo porque no tienen conciencia. Y tarde que temprano se van a estallar. Ya no les va a dar más el tanque. O sea, llegan sin conciencia y cogen el grupo y siguen dando porque es que toda la tienen aquí, pero no la han bajado al corazón. Y ese es el verdadero problema. Entonces, el terapeuta Jesús, repito, como empecé, les entró al corazón y cuando les entró al corazón les dolió. ¿Qué hicieron los que le llevaron a la mujer en adulterio? Soltaron las piedras. ¿Por qué? Porque les entró a la conciencia, les entró al corazón. Les entró al corazón y le dijo, aquel que esté libre de pecado, sentadito, sin gritar, aquel que esté libre de pecado, tírele la primera piedra. Y todos dicen que soltaron, o sea, se desarmaron y se fueron. Y quedó la mujer sola ahí frente al maestro. ¿Y qué le dijo? Vete y no peques más. También a ella le entró su terapia. Vete y no peques más. ¿A dónde están los que te acusaban, mujer?
Le entró, o sea, Jesús mora dentro de nosotros. Jesús no está en el escapulario ni en la cruz colgada en la pared. Jesús está dentro de nosotros. Su naturaleza divina está dentro de nosotros. Porque si somos hijos de Dios y somos coherederos de esas promesas y estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, dice, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús y usted está sentado en una silla arriba. Entonces, como la palabra me dice a mí que estoy sentado en lugares celestiales, porque usted es celestial, porque usted es hijo de Dios y usted es las primicias de Jesús a través de ese sacrificio. Que ya venció todo, es que ya lo venció. Lo que pasa es que nosotros damos cuenta. Es como cuando tenemos una herencia y no nos hemos dado cuenta que la tenemos. Hasta que leen el testamento, hasta que ese muere. El testador muere. ¿Quién era el testador? Jesús. Jesús murió en la cruz y recibimos la herencia, sino que algunos ni siquiera la entendemos. Pensamos que la herencia viene del narcotráfico, de volverme lavaperros, de volverme sicario, de tener una moto, que la herencia viene de Dios, mijo. Y está dentro de nosotros esa capacidad. Está dentro de nosotros esa capacidad. Usted tiene que sentirse ya restaurado. Usted tiene que sentirse ya rehabilitado, ya regenerado, como quiera llamarlo. Tenemos que sentirnos así. Yo algún día me empecé a sentir ahí, por eso ya he dicho por ahí en una clase hace muchos meses atrás, yo no creo que Luis Buitrago haya estado en el Sucre. Todavía no lo puedo creer. Y así me he ido despojando de ese viejo hombre. Y aquí estoy, en el proceso. Y quiero seguir aprendiendo. Y cada vez me doy cuenta que conozco un poquito más de Dios. Un poquito más de Dios. Un gramito más del Señor. Para seguir en este camino. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por estar acá. Gracias, familia. Gracias a todos. Gracias, pastor. Amén, pastor. Amén. No sé si alguien más quiere aportar algo de pronto. Si no, vamos dejando por hoy. Buenos días. Buenos días, Diego. Muy buenos días a todas las fundaciones que nos reúnen, a las familias. Doy gracias a Dios por permitirnos meditar en su palabra, por seguir meditando en los proverbios. Y yo, pues, o sea, para ser conciso, quería ver, o sea, quería como meditar o que pensáramos bien por qué los proverbios o por qué la palabra siempre nos está recalcando que nosotros tenemos que estar atentos y tenemos que estar con el oído inclinado. Tenemos que pensar por qué nos amonesta, por qué nos advierte, hacer presente algo, amonestación, hacer presente algo para que se considere, procure o evitar. ¿Por qué la sabiduría? ¿Por qué nos, o sea, por qué los proverbios siempre a nosotros nos quiere llevar más allá, quiere que evitemos ciertas situaciones que solo nos van a generar a nosotros desgracia y nos van a generar a nosotros problemas? Y amonestación nos quiere evitar, porque nosotros por naturaleza somos puros, que nosotros a través de nuestro crecimiento, cuando ya comenzamos a tener como esa picardía y esa astucia, nosotros va entrando la impureza y va entrando en nosotros
todo lo que va en contra con lo de Dios. Entonces nosotros cómo estamos, pensemos. Nosotros cómo estamos nosotros contrarrestando los malos pensamientos, de pronto malos hábitos. ¿Cómo estamos nosotros si nosotros estamos teniendo presente o estamos confrontando los deseos de la carne, todo lo que se mueve en nosotros, si lo estamos confrontando verdaderamente con la palabra, si no estamos confrontando los malos pensamientos con lo que Jesús nos enseñó, con lo que Jesús diariamente nos enseña, con lo que los proverbios todos los días nos manda a hacer, nos envía a hacer. No podemos seguir normalizando la impureza. Y es más, si vivimos en una sociedad donde ya todo le parece normal y donde todo lo impuro ya es normal. Entonces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos ser sensibles y debemos filtrar muy bien y debemos confrontar muy bien a través de la palabra lo que nosotros estemos pensando, cómo estemos actuando ante ciertas situaciones. ¿Cómo actuaba Jesús ante una situación? ¿Cómo nos dice aquí en este capítulo donde nos amonesta contra las impurezas y donde termina diciendo que si nosotros no acatamos, dice el 23, él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura? Si nosotros no recibimos estas amonestaciones y no las tenemos presentes a la hora de nosotros ir a cometer o a la hora de nosotros ir a proceder ante un mal pensamiento, porque ahora también lo decía Darwin, que hay tres formas, ¿no? Se contempla, se piensa, se contempla, se mima y después se lleva a la acción. Entonces si nosotros no acatamos todas estas recomendaciones, todos estos mandatos contra la impureza y no lo hacemos conforme y no confrontamos nuestras vidas, nuestras acciones con la palabra, pues lo que va a pasar es esto, que vamos a morir por falta de la corrección y vamos a errar por lo inmenso de la locura, porque no estamos acatando y no estamos siendo sensibles, y no estamos filtrando bien nuestros pensamientos, nuestros deseos. Quisiera yo leer Gálatas 5:16, palabra de Dios, una porción de la Biblia. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, lo impuro. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si somos guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son todas las obras de la carne. Manifiestas son todas las obras de la carne. Entonces, si nosotros confrontamos nuestros malos deseos, que es lo impuro, y dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Escuche que estamos hablando sobre amonestación contra la impureza. Y aquí nos dice Pablo, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. Entonces, debemos ejercitarnos en el confrontarnos diariamente ante nuestras malas acciones para que nosotros no entre la impureza y nosotros como cristianos no normalicemos todo lo que es impuro. Y debemos estar sensibles y debemos examinarnos, examinar nuestros corazones, que sea la palabra tan poderosa que a nosotros nos lleve a lo celestial, que a nosotros nos lleve por el camino que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, quería meditar un poquito en eso y que tengamos en cuenta siempre que nosotros estemos confrontando nuestros comportamientos, nuestras acciones siempre por medio de la palabra y que estemos sensibles a eso. Amén. Amén. Gracias. 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 Amén. Gracias. Dios los bendiga. Ya por el día de hoy, pues, podemos ir finalizando y tener en cuenta lo que se habló hoy, de cuidar de esos detalles en lo que viene a hablar Dios, de que también nosotros debemos pasar a ese estado para entender muchas cosas y que estamos necesitando siempre de esa amonestación, que por ahí nos hacen entender cosas a nosotros de todo lo que existe, porque todo viene de Dios, y si nos están indicando que miremos la sabiduría, pues es porque por ahí se va a empezar como a manifestar esa resurrección, como estaban hablando ahora. Entonces, pues, primeramente, pues, gracias a Dios y pues, gracias a las personas que se conectan. Entonces, ya si Dios quiere, la próxima semana seguimos con los proverbios. Bendiciones. Gracias, Miguel Felipe. Gracias, Diego. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias, Miguel. Felipe. Bendiciones a todos. Dios bendiga. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones para todos. Gracias, Dios los bendiga.